mexicanos. Pues bueno, en esta encuesta sobre la reforma energética vimos que el 41% de los consultados consideran que las reformas al sector energético sí eran necesarias, mientras que el 47% piensa que no. ¿Qué te dice esto? Bueno, creo que vale mucho la pena primero enfatizar la importancia de la encuesta. Es un ejercicio, esto no se realizaba en los últimos 3 años. Así es. Entonces es algo realmente novedoso que aporta información nueva a la discusión energética. Y tiene razón, una mayoría de los mexicanos parece indicar que no se acuerda por qué eran necesarias las reformas, pero cuando les hacen la pregunta muy directa de si las reformas deben continuar, es una mayoría la que contesta que las reformas tienen que continuar. Y digo, no es tan diferente a lo que estamos viendo en las campañas presidenciales. En las campañas presidenciales estamos viendo a 3 de 4 participantes que están muy clavados, bueno, 4 de 5 participantes que están muy clavados con que debería haber continuidad en este tema y nada más una porción que está diciendo que las cosas se deberían de revertir. Entonces, aunque no se acuerden de los argumentos que se explicaron hace 4 años, sigue siendo muy claro que debe haber continuidad en el país. Y por otro lado, en cuanto a Pemex, vemos que la mayoría opina que Pemex no ha actuado en beneficio de la población, de los mexicanos. Sí, es que esto yo creo que es una contradicción muy interesante. Cuando le preguntan a los mexicanos si Pemex les ha dado beneficios directos, la mayoría contesta que no ha sentido esos beneficios directos. Entonces yo creo que eso explica buena parte de por qué los mexicanos ahora se sienten cómodos con un esquema de competencia, donde hay muchas marcas, donde pueden interactuar con distintas empresas petroleras. El mensaje es muy claro. Quizás no se acuerdan por qué era necesaria la reforma, pero eso no significa que quieran regresar al pasado. De todos modos, se identifican el pasado como algo que se debe dejar atrás y los mexicanos debemos seguir viendo hacia el futuro. Pero bueno, también creo que algo que ha afectado en esta visión en la que tal vez algunos no están a favor de la reforma es que pues no han visto todavía los beneficios en la baja de los precios de los combustibles o tal vez la baja en los precios de la electricidad, ¿no? Es lo que muchos dicen que era una promesa de campaña del presidente Enrique Peña Nieto incluso. Sí, y eso se ve reflejado ahí. En la encuesta se ve reflejado que algunos expresan estar decepcionados porque no han visto los resultados tan rápido como les hubiera gustado. Y por supuesto que a todos nos gustaría ver los resultados muy rápido, pero sigue siendo súper interesante que a pesar de eso piden continuidad. A veces cuando pensamos en campañas políticas y cuando pensamos en el electorado, pensamos que solo son los mensajes muy simples los que la gente se queda y que van a expresar sus opiniones de una manera muy visceral. Si hoy no bajó el precio de la gasolina, voy a estar en contra de la reforma energética. Lo que esta encuesta nos está diciendo es que hay una realidad mucho más compleja, que el mexicano es mucho más inteligente, mucho más sofisticado y que se da cuenta que a pesar de que los precios de la gasolina no haya bajado, regresar al pasado no es la ruta aquí. Entonces, ¿cuáles son tus conclusiones de esta encuesta que realiza el Financiero sobre la reforma energética? Bueno, estaría completamente de acuerdo con una gran mayoría de los mexicanos. Creo que es donde más se ve un diferencial entre los que sí y que no. La mayoría de los mexicanos dice, quiero escuchar más discusión de energía. Quieren entender más. Creo que algunos de los argumentos que se desplegaron en algún momento o ya no hacen sentido o los mexicanos ya no nos acordamos de por qué necesitábamos la reforma, pero es evidente que necesitamos cada vez más información, que necesitamos información sofisticada, que por supuesto nos importan los precios, por supuesto nos importa lo inmediato y el bolsillo, pero también nos importan muchas otras cosas como la transparencia, la calidad, tener seguridad en el abasto, todas estas cosas en las que la reforma ya está dando resultados muy concretos. Claro, y saber que bueno, hay resultados que son a largo plazo, así como las inversiones están amarradas, están comprometidas, inversiones a largo plazo y pues también, como decías, el tema de la transparencia, creo que es muy importante. Una de las propuestas de Ricardo Anaya ha sido, por supuesto, continuar con la reforma energética, pero de la mano de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, es súper importante ese tema y yo creo que una muy buena manera de blindar las cosas es generando competencia.
Así Cuando es. el competidor puede acusar al otro de prácticas incorrectas, no hay nadie más interesado en estar observando el mercado que los distintos competidores. Entonces, realmente la reforma por estructura inyectó una cantidad de transparencia en el sector muy grande y bueno, Claro. además se ha consolidado hoy como punta de lanza de transparencia en el país. El grado de transparencia con el que CNH conduce las licitaciones, con el que CRE ha operado distintas subastas, es realmente sin precedentes en el país, sin ninguna Claro. sola observación y todo mundo señalando al sector energético, que era un gran ejemplo de la opacidad en el pasado, como un ejemplo de la transparencia en esta nueva era. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Pablo. Como dices, interesante ver que los mexicanos pues esperan continuidad en este tipo de reformas que pueden ser benéficas, que son benéficas para la economía de nuestro Y país. somos más pacientes de lo que a veces la gente cree que somos. Cuando sabemos que hay algo bueno hacia adelante, Pues ojalá. la paciencia es importante. Ojalá que sí, porque como sabemos, pues a largo plazo también vienen beneficios importantes de esta reforma. Totalmente de acuerdo. Bien, pues muchas gracias, Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más información.